Hola, en un video anterior estuve compartiéndoles a ustedes acerca de los juegos sociométricos y ahí les hacía la pregunta si les gustaría que hiciera algún video acerca del test sociométrico como tal. Bueno, recibí por parte de ustedes comentarios en el canal y también que me escribieron al correo. Entonces, el día de hoy quiero compartirles este video para enseñarles cómo aplicar el test sociométrico. Mi nombre es Yaima, soy psicóloga clínica y psicodramatista y te quiero dar la bienvenida a mi canal de YouTube. La sociometría es creada por Jacob Levi Moreno. Moreno fue quien inicialmente desarrolla el psicodrama y también es quien acuña la terapia de grupo como tal. Dentro de los estudios y grandes aportes que él hace a la ciencia psicológica y al estudio de los grupos está la sociometría, que Moreno la define de dos maneras: como un enfoque general de ciertos aspectos de la dinámica de grupo y también como un método específico que nos permite evaluar los patrones de atracción y rechazo entre los miembros de un grupo. Cuando miramos la palabra sociometría, y en el video anterior, que de hecho se los voy a dejar en la cajita de descripción, el link al video y una tarjeta también para que puedan revisarlo y ver esto de los juegos sociométricos, hablamos de la estructura propia de la palabra. Entonces, socios, que viene de compañeros, y también metrum, que viene de medida. Entonces, cuando hablamos de la sociometría, generalmente nuestra primera tendencia es a quedarnos solo con esta segunda parte del concepto de Moreno, cuando él está diciendo es un método que nos permite evaluar las relaciones de atracción y rechazo entre los miembros de un grupo. Pero sabemos que también Moreno lo plantea como un enfoque general de los aspectos de las dinámicas de los grupos. Entonces, la sociometría es una rama que se encuentra dentro de la socionomía. La socionomía es una ciencia que Moreno la define como la encargada del estudio de los principios y fenómenos microsociales de los grupos pequeños, también de instituciones y comunidades. Entonces, la sociometría estaría dentro de la socionomía como ciencia más general de estos conceptos que desarrolla Moreno. Por tanto, siempre si lo miramos desde el punto de vista del test sociométrico, pues estamos haciendo alusión a esta parte donde utilizamos métodos matemáticos, análisis estadísticos para poder evaluar los vínculos y las relaciones entre los miembros de un grupo. Entonces, ¿qué nos va a permitir cuando nosotros aplicamos un test sociométrico? Bueno, evaluar cuál es esta estructura informal o estructura sociométrica que tiene el grupo. Siempre un grupo va a tener dos estructuras: una estructura formal que está dada por los roles, por quiénes son los que integran el grupo, cuáles son las normas que lo organizan, cuáles son estos objetivos que los grupos persiguen, cuál es la valoración que se dan los miembros entre ellos a partir de la importancia que le otorgan a unos y otros, dándole un estatus en el grupo. Pero hay una estructura que subyace a esta, es la estructura sociométrica, y es la que nos dice a nosotros cuáles son las afinidades o cuáles son los conflictos relacionales, vinculares, que tienen los miembros del grupo a partir de su tele. Y la tele es un concepto importante que, si no lo conocemos, es muy difícil que apliquemos el test sociométrico tal cual Moreno lo desarrolla. Y hoy del que quiero hablarte es de eso. Sí, me he encontrado a lo largo del tiempo diferentes maneras en las que se utiliza el término y se realizan test sociométricos. Sin embargo, lo que veo que es, hacen una pregunta, por ejemplo, en grupos escolares, para poder elegir quién es líder en el grupo. Entonces, quiénes las personas consideran que es el que nos puede guiar, o como una especie de votación, ¿sí? Sin embargo, lo que les voy a compartir hoy tiene este fundamento en la socionomía y toda la teoría que desarrolla este creador del psicodrama, el sociodrama, la sociometría, y que acuña el término de terapia de grupo. Entonces,
no podemos descuidar que hay dos categorías importantes que son las que el test sociométrico nos va a permitir identificar. Una es el tema de los vínculos. Y los vínculos son muy importantes en los grupos porque estos vínculos nos van a permitir a nosotros construir todos los roles y poder hacer que estas relaciones que se organizan, y por eso le nombramos grupo, puedan con acciones conjuntas y compartidas lograr objetivos que se propongan. Hay grupos que son formales. Pensemos en un equipo deportivo. Hay generalmente estos equipos, aunque hay equipos barriales, pero muchos forman parte de clubes, de instituciones deportivas, de academias. Entonces estos equipos tienen metas que son explícitas por la actividad que realizan. Hay otras metas que los grupos quieren lograr, si estamos hablando de grupos informales, como un grupo de amigos, y entonces ahí va a cambiar. Pero independientemente de eso, siempre los grupos se van a juntar y necesitan desarrollar vínculos, ojalá sólidos, fuertes, positivos, que permitan a cada uno desarrollarse y crecer en esta relación para poder lograr objetivos. Fíjense que los objetivos personales en un grupo no se olvidan, sino que hay objetivos que perseguimos y que se identifican o se encuentran con los objetivos de otras personas, y por eso podemos compartir experiencias como grupo. Este autor, que también tengo un video aquí en el canal, que es Pichon-Rivière, y él habla de la teoría del vínculo. Pichon-Rivière dice: siempre en un grupo se va a dar dos ejes en la relación. Un eje que es el eje vertical. Este eje vertical cuenta la historia de vida de la persona. Entonces siempre cuando tú llegas a un nuevo grupo, tú vas a tener expectativas de desempeñarte. Te pongo un ejemplo. Tú en otros grupos eres la persona que generalmente eres líder y guías a alcanzar los objetivos, y puede que llegues a ser hasta popular. Vas a llegar, porque es tu historia personal, tu historia de grupo, son tus características como persona, vas a llegar al nuevo grupo con la expectativa de desempeñar roles parecidos. Sin embargo, imaginémonos que en ese mismo grupo al que tú llegas hay otro sujeto que generalmente ha aprendido este rol y es el que él desempeña usualmente en sus grupos. Lo que va a pasar es que hay otro eje, y es el eje horizontal. El eje horizontal en los grupos, dice Pichon-Rivière, se refiere a las interacciones en el aquí y el ahora. Entonces es muy posible que dos personas que llegan a un grupo con expectativas de ser líderes entren en conflicto porque ambos en sus espacios de grupo han sido líderes. Y este eje personal atraviesa el vínculo. Entonces, siempre cuando vamos a hacer el test sociométrico, tenemos que mirar que se va a relacionar, por un lado, la historia personal de los individuos que participan o forman parte del grupo, y por otro lado, lo que está pasando en estas redes que comienzan a generarse en el aquí y el ahora de la realidad del grupo en sí. Entonces, hay otro concepto que es muy importante para entender el test sociométrico, y es el concepto de la tele, que ya les había dicho inicialmente y en el video aquel que hablábamos de los juegos sociométricos. También quiero invitarte a que revises un video que tengo en el canal que es sobre la teoría, una introducción a la teoría del psicodrama y la metodología del psicodrama, para que también te pueda ser mucho más fácil entender estos conceptos e incorporarlos a la hora de aplicar el test sociométrico en el ámbito donde trabajes, o sea, ya sea en una institución educativa, en una institución laboral, si eres psicólogo del deporte y trabajas con un equipo deportivo, o si eres educador en distintas instituciones, pues te invito a que revises estos conceptos para que puedas hacer una implementación del test diferente y mucho más completa y compleja. Entonces, cuando Moreno habla de la tele, y la tele viene de telepatía, que es una comunicación a distancia, se refiere a que cuando tenemos experiencias con otras personas, vamos a tener emocionalmente una sensación de agrado o de desagrado, e incluso de apatía o de ambivalencia. No tengo muy claro cómo me siento en relación con esta otra persona, y esto generalmente se da
desde el primer momento. Y no tiene que ver con procesos de transferencia. La transferencia es cuando yo inconscientemente deposito en alguien algo, alguna cualidad o característica de una persona importante de mi historia. Pero como tal no estoy sintiendo esto hacia esa persona por quien ella es, sino por a quien ella me recuerda. Y por eso a veces una persona así de gratis, no hemos hablado, no hemos cruzado palabra y yo digo, me da mucha confianza, me cae súper bien y no le conozco y a lo mejor ni es confiable ni esa es la relación que a largo plazo vamos a desarrollar, pero tengo esta sensación inicial y es por una transferencia, porque se me parece, porque dijo algo que me hizo conectar con esta otra persona y a veces es negativo, a veces alguien te cae mal o te sientes indispuesto y esa persona no te ha hecho nada, pero estás haciendo una transferencia. Pero la tele no es un proceso ni inconsciente, ni tiene que ver tanto con tu historia de vida, sino que tú estás percibiendo a esta persona aquí y ahora, estás conectando con ella y te agrada. O la estás percibiendo, la estás sintiendo aquí y ahora y no te agrada. O lo que está pasando contigo es que no logras distinguir bien y realmente es alguien que es un poco indiferente para ti. A eso se refiere y ya con un encuentro generalmente ya podemos experimentar la tele. Y lo que pasa es que esta tele puede irse cambiando a lo largo del tiempo en un grupo. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que si tú aplicas hoy un test sociométrico en un grupo y lo aplicas un tiempo después, la estructura va a cambiar totalmente porque el grupo vive un proceso dinámico aun cuando tiene cierta estabilidad. Entonces hasta aquí tenemos las bases teóricas importantes para aplicar el test sociométrico. Vamos a ir a este punto que es muy importante cuando se va a aplicar el test y es el criterio o los criterios que vamos a evaluar en el test. Le podemos llamar criterios sociométricos. Entonces, estos criterios pueden ser de dos tipos. Puede haber criterios psicotélicos de la tele, psicotélicos o criterios sociotélicos. Cuando hablamos de los criterios psicotélicos, por ejemplo, estamos explorando en el grupo, en esta estructura, quiénes son las personas que cumplen ciertas cualidades o que el grupo valora de cierta manera a partir de sus características. Un ejemplo de un criterio psicotélico puede ser que hagamos la pregunta en el grupo, ¿quién es la persona que posee la mayor apertura, influencia para que nos guíe en el logro de nuestros objetivos? ¿Quién es la persona más confiable? ¿A quién le confiarías un secreto en este grupo? Entonces, ¿a quién le pedirías ayuda si hay un conflicto entre compañeros? Entonces, cuando este criterio apunta a características o cualidades de un miembro del grupo, pues es un criterio psicotélico. Sin embargo, cuando hablamos de los criterios sociotélicos, ya estamos eligiendo un criterio que va en función de una meta o la actividad del grupo. Pensemos en que diriges un grupo grande de personas o tienes un grupo grande de estudiantes. Quedémonos con este ejemplo. Tenemos un grupo grande de estudiantes y nosotros queremos agruparles para un proyecto comunitario que ellos van a hacer, pero quiero no agruparlos arbitrariamente ni aleatoriamente, sino que lo quiero hacer a partir de esta mirada sociométrica para que cada quien se sienta a gusto con quienes van a trabajar. Y puede ser que la pregunta en este caso sea ¿con quién te gustaría hacer este proyecto comunitario? Entonces hay una meta grupal y la pregunta está en función de la actividad que se quiere lograr. Esto básicamente es lo que va a diferenciar un criterio psicotélico de un criterio sociotélico. ¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos el test sociométrico? A veces parte de una demanda de una institución. Tú eres un consultor, tú eres un psicólogo, eres un trabajador social, eres un educador que formas parte de algún equipo y te piden que hagas un estudio tal porque quieren investigar una cuestión en concreto. Entonces, a veces el criterio viene dado por la persona que contrata al sociómetra para que aplique el test sociométrico. Pero cuando estamos haciendo diagnósticos de grupo o intervención grupal
es muy importante y a mí me gusta muchísimo cuando el criterio lo establece el propio grupo. Entonces se hacen como trabajos desde el psicodrama y en este encuadre, ¿qué hacemos? Hacemos caldeamientos con el grupo y de manera lúdica, de manera dinámica, elegimos y acordamos cuál es el criterio que el grupo quiere investigar. Tengo un ejemplo de un grupo en el que trabajamos este tema de la sociometría y las personas preguntaban ¿a quién escogerías como tu director de psicodrama? ¿Quién del grupo tú le confiarías tu historia, tu vida, para que te ayude a resolver los conflictos? Entonces, esa fue la pregunta. Era un criterio psicotélico, pero otro grupo, por ejemplo, se preguntaba ¿con quién te tomarías un helado? Y entonces, dependiendo de la pregunta que ponga el grupo, se explora. Ahora, fíjense que parecería que esta pregunta del director, quién te dirigiría a ti en una exploración de tu historia de vida o con quién te tomas un helado, tú dirías, bueno, la pregunta del helado no es tan importante y no es así, porque lo que devela el test sociométrico, independientemente del resultado del criterio, sí, me tomaría el helado con este no, es la estructura, quiénes se atraen, quiénes se rechazan, cuáles son los conflictos que hay al interno del grupo y sale lo mismo en una pregunta de este tipo que en una pregunta de este otro tipo. Entonces, eso quiero hacerte reflexionar para que veas que no es como buscarnos las preguntas más complicadas, sino las que el grupo quieran o por último, la que nos demanda la persona que nos pide que hagamos el test sociométrico. Entonces, el test sociométrico forma parte de la Cool Sociometry, o sea que es la aplicación de la sociometría a una investigación usando estos algoritmos matemáticos. Sin embargo, les había puesto en el video de los juegos sociométricos que existe esta otra variante que es la Hot Sociometry, que es como la sociometría en caliente, donde a partir de juegos sociométricos tú igual exploras estos vínculos y relaciones de tele entre los miembros del grupo, pero se hace in situ, in actum, o sea, en el aquí y el ahora del grupo. Entonces, en este test, una vez que hemos elegido el criterio sociométrico, aplicamos el test y les voy a decir el paso a paso. Aplicamos el test y finalmente pues lo que hacemos es las gráficas, los sociogramas, etc. Entonces, vamos a ver este paso a paso. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Elegir el criterio sociométrico. Vamos a hacer, va a ser de tipo psicotélico, va a ser de tipo sociométrico, sociotélico, viene dado por quien nos contrata y nos pide la investigación o viene dado por el mismo grupo que pone lo que quiere estudiar, pero se elige en primer lugar el criterio. Luego, nosotros tenemos que usar una fórmula de n-1, donde n es el total de miembros. Pero tenemos que quitarle uno porque nosotros no nos vamos a elegir a nosotros mismos. Entonces, un grupo, por ejemplo, de 7 personas, y como no me puedo hacer la elección de mí misma con ese criterio, yo no puedo elegir a 7. Quiere decir que en la fórmula n-1, si el grupo en total tiene 7 integrantes, yo voy a poder hacer 7 menos 1, 6. Yo voy a poder hacer 6 elecciones. Yo les voy a compartir una matriz, les voy a compartir también unas gráficas para que esto no quede así solo verbal, sino que vean cómo se puede hacer. Una vez que yo elijo a toditos los miembros, y uno de los errores que he visto es que elige a 2, elige a 3. No, porque entonces no tengo toda la estructura. Yo lo que estoy buscando es identificar la estructura, más no elegir quién tiene más votos. Para eso hago una encuesta y hago una votación y no necesito hacer un test sociométrico. Entonces, n-1, el total de integrantes menos 1, que eres tú, que tú no te vas a elegir. Entonces, un grupo de 7, n-1 sería 6. Yo voy a hacer 6 elecciones. Ahora, estas elecciones las puedo hacer, como ya sabemos, en positivo, en negativo o incluso en ambivalente o indiferente. Porque recuerden que les decía, la tele puede ser positiva, negativa o indiferente, ambivalente. Y para eso algunas personas utilizan colores y algunas personas utilizan signos. Por ejemplo, para la elección positiva podemos usar el color azul o el signo de más.
Para la elección negativa utilizamos el color rojo y el signo de menos. Y para la elección neutra, ambigua, ambivalente, ¿sí? Indiferente, usamos el color verde o el signo más menos. Entonces podemos usar las dos cosas, y yo les voy a poner en el ejemplo las dos cosas, o podemos usar, si no tenemos colores, más menos, o si estamos trabajando, por ejemplo, en una institución educativa con niños adolescentes, puede ser que sean mucho menos confusos los colores y les decimos, bueno, pues solo es el color lo que nos está indicando si es positiva, negativa o neutra. Voy a quedarme con la palabra neutra para no confundirnos. Ahora, si por ejemplo, en este ejemplo de un grupito pequeño de 7 personas, yo voy a hacer 6 elecciones. A la persona que yo elija, en primer lugar, positivo, le doy 6 puntos, que es lo máximo de puntos que le puedo dar. Y a esa persona le doy 6 más. Si elijo en segundo lugar una persona negativa, le voy a poner 5 más, porque debo ir bajando. O sea, como puedo hacer 6 elecciones, tengo 6 puntos, 5 puntos, 4, 3, 2, 1. A la persona que elijo en primer lugar positivo le doy 6 puntos más. A la que elijo en segundo lugar positivo le doy 5 puntos más. A la que elijo en tercer lugar positivo le doy 4 puntos más. Si fuera en signo negativo, a la que más negativa elijo en este grupo, le doy 6 puntos menos. A la persona que elijo en segundo lugar negativo, le doy 5 puntos menos. A la persona que elijo en primer lugar de ambiguo, le doy 6 más menos. Entonces, ¿por qué estoy diciendo el número 6? Porque estoy haciendo 6 elecciones. En el ejemplo que les estoy escogiendo y que les estoy presentando, tenemos un grupo de 7 personas. La elección es de n-1, del total menos 1, porque a uno no se elige. Entonces 6 es el máximo de elecciones, entonces 6 es el punto más intenso. 5, 4, 3, 2 y 1. Pero esto va a ser en positivo, en negativo o en neutro, que vamos a usar el signo más menos o el color verde. ¿De acuerdo? Todo esto se lo voy a ir mostrando para que gráficamente lo podamos ver. Cuando hagamos todas las elecciones, nosotros vamos a explicar por qué. Y vamos a escribir por qué. Yo, por ejemplo, voy a tomar una hojita de papel para poderles explicar mejor. Nosotros podemos, una hoja de papel, si deseamos, doblarla de esta manera para poder tener como una especie de tres secciones, ¿sí? Y en estas 3 secciones nosotros vamos a escribir. ¿Qué vamos a escribir? En primer lugar, nuestras elecciones. Positivas, negativas o neutras. Aquí al lado vamos a escribir los por qué. ¿Por qué positiva esta persona? ¿Por qué positiva esta otra? ¿Por qué negativa esta otra? ¿Por qué negativa? ¿Por qué neutra? ¿Ya? Y ocupamos la segunda columna. Y en la tercera columna es lo que vamos a hacer como cuarto paso. ¿Sí? Primer paso, elegir el criterio. Segundo paso, hacer las elecciones. Tercer paso, argumentar el porqué de mis elecciones. Y cuarto paso, voy a realizar el test perceptual. Y este es muy interesante porque cuando hago el test perceptual, lo que voy a escribir acá es cómo yo creo que me van a elegir uno por uno. ¿Cómo creo que me va a elegir el sujeto 1, el sujeto 2, el sujeto 3, el sujeto 4, el sujeto 5 y el sujeto 6? Recuérdense que como yo sería la 7, yo no me elijo a mí misma. ¿Cómo creo que me van a elegir los otros? Esto se llama el test perceptual. Finalmente, cuando tengo toda esta información, lo que debo es construir con el grupo las matrices y los sociogramas, porque son más de uno. Nosotros podemos hacer un sociograma de mutualidades, un sociograma de incongruencias y un sociograma de figuras sociométricas. Entonces, voy a compartirles a ustedes esta matriz.
Y en esta matriz que estamos viendo en este momento, y la voy a poner aquí bien en grande en la pantalla, se llama matriz de doble entrada. Estos nombres son ficticios, no son nombres reales. Y tenemos por acá en la columna, ¿sí? Y vamos a tomar por punto de partida siempre a esta primera persona que hemos llamado Elizabeth. Elizabeth es nuestro sujeto número 7, ¿sí? En este grupo de 7 integrantes, cuyos nombres son 7 muchachas: Elizabeth, Dania, Marisol, Dolores, María Luisa, Jacqueline e Ivonne. Estas 7 muchachas, yo sería la 7, y por eso es que ustedes están observando que en la matriz de doble entrada aparece esta línea negra en el centro, porque yo no me elijo a mí misma. Entonces debo colocar en una columna los nombres de las personas, y en la fila primera, ven que vuelvo a repetir los nombres, pero ¿cómo se interpretaría esto? Elizabeth no elige a Elizabeth mismo, pero Elizabeth sí elige. Solo vamos a mirar la primera fila, por favor. Elizabeth elige a Dania, a Marisol, a Dolores, a María Luisa, a Jacqueline y a Ivonne. Ella va a ir otorgando puntos en función de cómo ella los elige. Recuerden que el color y el signo, si es azul, positivo, es una tele positiva. Si es verde, más o menos, es neutra o ambigua. Y si es roja, es negativa. Y el número lo que indica es la intensidad. ¿En qué lugar? Si lo elijo en primer lugar, va a tener el máximo de puntuación, que sería 6, porque este grupito pequeño es de 7. Entonces, Elizabeth elige a Dania en tercer lugar. Ella le da 3 más. A Marisol le da 5 más, a Dolores 4 más, a María Luisa le da 6 más menos, es su única elección neutra, o sea, su primera elección neutra, y tiene una segunda elección neutra que es a Jacqueline, que le da 5 más menos. Y elige como la persona que más le agrada en todo el grupo a Ivonne, y por eso le da 6 más, porque es el máximo de puntos, signo positivo, color azul. Entonces, una primera elección positiva. Así, cada una de las mujeres que participan de esta sociometría hicieron sus propias elecciones, y todo eso se colocó en esta matriz de doble entrada. Entonces, aquí podemos observar que luego al final se suman por colores. ¿Cuál es el total del número en positivo, el total del número en negativo y el total del número en neutro, más o menos? Entonces, la persona que tenga mayor número en positivo no es la estrella sociométrica, sino es que es la persona más popular del grupo. Y si nosotros miramos la columna de Dolores, sabemos que Dolores es la persona más popular del grupo, porque es la que tiene mayor puntuación positiva, tiene 19 más. Sin embargo, su compañera Jacqueline, que tiene 18 menos, es la persona más rechazada del grupo. Y también tenemos a María Luisa, que tiene 22 más menos, es la persona menos interesante, que menos las personas del grupo le atraen. Entonces, ¿qué va a pasar con esta matriz que tenemos? Que nosotros necesitamos empezar a vaciar toda esta información, también sacando determinados valores que van a ser índices, como le llamamos en la sociometría, ¿sí? Porque recuerden que esto es como tal como ellos se eligieron. Sin embargo, nosotros debemos analizar ahora si hay congruencias, si hay incongruencias. O sea, en psicodrama le llamamos mutualidades o incongruencias, y también en el test perceptual, qué es lo que pasa. Entonces, recuerden que en el test perceptual las personas lo que hicieron fue comprobar el grado de percepción, o sea, cómo creo que a mí me van a elegir. Y esta imagen que les voy a presentar ahora es una gráfica de esta misma persona que le dije, esta persona que hemos llamado Elizabeth, cómo ella se percibe en el grupo. Vamos a hacer un círculo con las 7 integrantes, o sea, las 6 integrantes que podían ser elegibles, ¿verdad? Porque sabemos que es n-1. Entonces, hacemos como ustedes están viendo ahí, y voy a ampliarlo. Este círculo, este gráfico de pastel, está dividido a la mitad. De la mitad para arriba va a aparecer la percepción de la persona.
cómo esta persona cree que le van a elegir. Y de la mitad para abajo van a ser las elecciones reales que a esta persona le hicieron. Entonces, si nosotros miramos aquí, esta persona, Elizabeth, cree que todo el mundo en este grupo la va a elegir en positiva en distintos lugares, pero en positivo. Sin embargo, de la mitad para abajo, nosotros lo que vamos es a colocar las elecciones reales que hicieron. Y si nosotros colocamos esto, y los colores son bien importantes, nos ayudan muchísimo, nosotros podemos ver ahí que solo 2 personas la eligieron como ella creía que la iban a elegir. Ella creía, y vemos la mitad de arriba, que María Luisa e Ivonne le iban a elegir positiva porque ella creía que todo el mundo le iba a elegir positiva. Sin embargo, solo María Luisa e Ivonne la eligieron positiva. Ni Lolita, que ella creía que le iba a elegir positiva, la eligió. Ni Dania la eligió en positiva. Estas 2 chicas la eligieron en neutra. Y Jacqueline y Marisol la eligieron en negativo cuando ella creía que la iban a elegir en positivo. Esto nos da un índice percentual de 2 sobre 6. 6 es el total de personas, 2 fueron en las que ella coincidió. ¿Qué indicador nos puede a nosotros permitir esto? ¿Cuál es el grado de percepción que tenemos de nuestra posición en el grupo? ¿Cómo nos sentimos y cómo creemos que los demás nos están viendo? Porque hay personas que no se enteran de los conflictos o de cómo les cae, si les agrada o no al resto de miembros del grupo, y todo esto es importante para nosotros poder luego orientar una intervención con los compañeros. Por eso es importante y este trabajo es bien minucioso, bien largo, que nosotros podamos utilizar correctamente todas esas matrices. Voy a volverles a poner la matriz. En esta matriz nosotros podríamos, por ejemplo, observar, vamos de nuevo con nuestra persona que estamos hablando, tomando como ejemplo Elizabeth. Ella elige a Dania en positivo, sin embargo, vean ahí que Dania le elige a ella en 5 más menos. Ahí tenemos una incongruencia, ¿verdad? Luego, Elizabeth le elige a Marisol en positivo, pero Marisol, ¿cómo la elige? En 3 menos, en negativo. Tenemos otra incongruencia. Elizabeth elige a Dolores en positivo y Dolores le elige en neutro. Otra incongruencia. Elizabeth no sabe cuál es su lugar en el grupo. Elizabeth le elige a María Luisa en neutro. Sin embargo, María Luisa la elige en positivo. Otra incongruencia más. Elizabeth elige a Jacqueline en neutro y Jacqueline la elige en negativo. Otra incongruencia más. Elizabeth elige a Ivonne en positivo, en un signo alto, y también Ivonne la elige a ella en positivo, y esa es su mutualidad. Entonces, si nosotros observamos esta gráfica y colocamos esta información en una pequeña tabla que les voy a poner ahí ahora para que la observen, nosotros podemos ver a Elizabeth, solo centrémonos en esta persona. Elizabeth tiene una mutualidad y 5 incongruencias, y ya habíamos visto que el índice percentual era de 2 sobre 6. Ese análisis lo tenemos que hacer 1 a 1 de los integrantes de este grupo. Luego nosotros podemos hacer nuestros sociogramas. Un primer sociograma sería de mutualidades y vamos a usar círculos concéntricos, como les estoy presentando en la imagen. Son círculos concéntricos en los cuales yo voy a colocar en el centro del círculo las personas que tienen esta puntuación más alta, ¿no? En lo positivo, porque este es de las mutualidades, ¿no? Las personas que más mutualidades tienen, que en este caso son María Luisa e Ivonne. Voy a volverles a poner la tablita. Ustedes ven ahí en la tablita esta que las personas que tienen en mutualidades 3 mutualidades son María Luisa e Ivonne. Ellas serían las que van en el centro. Después en el siguiente círculo vendrían Jacqueline, Dolores y Dania, que tienen 2 mutualidades, y luego en el círculo más exterior vendrían Marisol y Elizabeth, que tienen solo una, y eso es lo que nos estamos colocando acá, ¿no? Elizabeth lo tengo puesto en nombre más grande porque es la persona que estamos analizando. Entonces vamos a ir enlazando ahí las mutualidades. Acá lo que pondríamos es el color si la mutualidad es negativa, porque fíjense que acá eso es importante. Si una mutualidad es negativa, es como yo sé que no te agrado,
y tú sabes que no me agradas. Y creo que así nos podemos llevar mejor, cada uno en su espacio. Yo sé que eres indiferente para mí y tú también eres indiferente para mí. Una mutualidad, ahí no hay conflicto. Cada una clara de lo que siente por la otra, no va a haber demandas, ni voy a estar esperando nada de la otra persona, ni la otra persona de mí. Y tú me agradas y yo te agrado. Ahí hay una mutualidad, en este caso de atracción, y en este caso pues nos podremos ayudar y colaborar y estamos claras. ¿Dónde se dan los conflictos en los grupos? Y les voy a presentar ahora entonces la gráfica de incongruencias. Igualito, en la gráfica de incongruencias hacemos círculos concéntricos, este es este sociograma de incongruencias, hacemos círculos concéntricos, en el centro vamos a poner a las personas que más incongruencias tienen, y luego ponemos en el segundo círculo las que le siguen, en el tercer círculo, cuarto, etcétera, según las cantidades que tenemos. Aquí, por ejemplo, en las incongruencias, nosotros tenemos que las que más incongruencias tienen son Elizabeth y Marisol, que tienen cada una 5 incongruencias. Dania, Dolores y Jacqueline tienen 4 incongruencias, y obviamente las personas que menos incongruencia tienen son las que más mutualidades tienen, que serían María Luisa e Ivonne, ¿ya? Entonces, así quedaría esta gráfica de incongruencia. ¿Cuál es la diferencia de este sociograma? Que como es una incongruencia, aquí por ejemplo una persona, veamos la relación que se ve ahí bien clarita, por ejemplo, entre Elizabeth y Dania. Elizabeth le elige a Dania, y por eso hay una flechita hacia ese nombre en verde, la elige en verde, en neutro. Sin embargo, Dania la elige a ella en positivo. Podemos mirar también, por ejemplo, las flechitas que salen de Elizabeth hacia Marisol. Elizabeth la elige en negativo, pero Marisol la elige en positivo. Entonces, estas incongruencias, en este sociograma de incongruencias, debe venir las dos flechas o las dos líneas con los colores que representen si la elección es positiva, negativa o neutral. Por eso es que me gusta, por lo menos a mí cuando hago el test sociométrico, utilizar los signos, los números y los colores. Todo, porque luego es mucho más fácil poder leer los sociogramas con estos colores. Entonces, acá tenemos un segundo sociograma. Les presenté el sociograma de mutualidades, ahora el sociograma de incongruencias. Luego, nosotros tenemos que hacer trabajos. Aquí, como estamos viendo, por ejemplo, Elizabeth tendría que sentarse frente a Marisol para poder trabajar el conflicto que tienen, porque Elizabeth le eligió en negativo y Marisol le eligió en positivo. Déjenme mirar. Le eligió en positivo. Elizabeth tendría que trabajar con Diana porque ella le eligió en neutro y Diana le eligió en positivo. También tendría que trabajar con Lolita porque ella le eligió en neutro y Lolita le eligió en positivo. También Elizabeth tendría que trabajar con Jacqueline porque ella le eligió en negativo y Jacqueline en neutro. Y tendría que trabajar también con María Luisa porque ella le eligió en positivo y María Luisa la eligió en neutro. Entonces, es un proceso para poder intervenir si no solo nos queremos quedar con el análisis de los problemas que hay en el grupo, de quién es la persona estrella sociométrica que es la que más mutualidades tiene, o quién es la estrella de la popularidad que es la persona que tenía en la tabla de la matriz de doble entrada la puntuación más alta de elecciones positivas, que en este caso era Marisol. Marisol tenía 20, seguida por Dolores, que tenía 19, y estas son nuestras estrellas de la popularidad, las personas más queridas en el grupo. Sin embargo, no son las que sociométricamente están mejores ubicadas en el grupo, porque esto nos lo va a decir a nosotros la cantidad de mutualidades. Siempre la persona que más mutualidades tiene es la estrella sociométrica, es la persona que tiene un lugar mucho más claro, mucho más sano, que percibe y siente al grupo, que tiene vínculos menos transferenciales con el resto de personas. Luego, es importante aquí que nosotros podamos construir, por ejemplo, cuáles son las figuras sociométricas y qué implican cada una de ellas. Eso no lo vamos a conversar hoy, se los voy a dejar acá como invitación, si es que quisieran que en un nuevo video les hable acerca de las figuras sociométricas y qué implica cuando existen círculos, parejas, triángulos, aristoteles o miembros aislados o cadenas. ¿Qué pasa con estas figuras sociométricas? Y una vez que le identifico, cómo debo trabajar con ellos. Entonces, cuando nosotros
nosotros aplicamos el test y era una de las ideas que le decía al principio, nos sirve no solo para investigar, sino también para intervenir en un grupo. Va a depender de la demanda de si alguien nos solicita aplicar el test o también va a depender evidentemente de si somos nosotros los que estamos haciendo un proceso donde queremos diagnosticar pero también intervenir en un grupo en un contexto dado, no solamente clínico, porque esta herramienta no solo es para los psicoterapeutas, sino que también es una herramienta que pueden utilizar educadores, pueden utilizar trabajadores sociales, entrenadores deportivos, líderes organizacionales, o sea, muchísimas personas, administradores de empresa. Así que saben que lo que quiero es invitarles, por supuesto, a que me dejen sus comentarios si lo han aplicado, si lo han hecho de esta manera, como Moreno dice en su teoría, y que es la forma en la que los psicodramatistas trabajamos. Si hay algún concepto que queda un poco complicado para comprender o algo, me gustaría escucharte también. Y si te interesa que trabaje acá o que haga un nuevo video acerca de las figuras sociométricas que implican y demás, pues solo comunícate conmigo y dímelo. Y yo con mucho gusto hago el video. Te invito a que lo compartas con aquellas personas que entiendes que necesitan conocer muchísimo más de esta herramienta que les puede ser útil para sus trabajos con los grupos. Y si aún no te has suscrito a mi canal, por favor hazlo. Me encantaría que formes parte del grupo de personas que me acompaña cada semana a hablar temas de psicología, de la vida, de salud y en especial de salud mental. Espero que te cuides y te mando un fuerte abrazo. Chao.